De Él nació ayudar, y eso es algo que nosotros no debemos de perder. Les recuerdo muy claramente lo que el Señor también nos estaba mostrando, de que el alma generosa va a ser prosperada. Aquel que reparte su porción le va a ser añadido más, porque la palabra dice que vamos a prosperar así como prospera nuestra alma también. Ahora, quiero que entremos en otra parte de este tema también, y quiero que me acompañe a Proverbios 31, verso 26. Ahorita vamos a orar por la bendita palabra del Señor también. Cuando lo tenga me dice amén, y si no también se lo ponemos ahí en la pantalla. Proverbios capítulo 31, verso 26, estoy leyendo la Biblia, lenguaje sencillo, dice: siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos presentándonos delante de ti. Papito, necesitados de oír tu palabra, necesitados de ese pan nuestro de cada día, Señor, te estamos suplicando, dánoslo hoy. Envía, Señor, esa palabra que nunca regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la enviaste. Danos un espíritu de revelación de parte tuya, Señor, y ayúdanos, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y para ser hacedores de ella también. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso cuando empezamos a ver esto, porque usted se acuerda que este es el mismo contexto cuando se está hablando acerca de la mujer virtuosa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y mire cómo lo dice esta versión: siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien, y cuando come pan es porque se lo ha ganado. Otras versiones dicen: nunca come pan de ociosa labor. Y también otra dice: considera los caminos de su casa. Eso es bien importante, porque cuando la iglesia se levanta como madre, mis amados hermanos, considera los caminos que los hijos están llevando dentro de la casa también. Las hermanas que son madres aquí no me dejarán mentir de que si algo hacen las madres es esto, es estar pendiente qué camino anda sus hijos. Hermano, amada, yo creo que nunca dejan de reposar. Muchas veces ya los hijos están grandes, pero las madres no dejan de preocuparse de ver en qué caminos andan los hijos. Ahora, cuando dice que siempre habla con sabiduría, mis amados hermanos, la sabiduría es algo precioso, porque cuando esta mujer habla con sabiduría, definitivamente no se refiere a una sabiduría humana o terrenal, mucho menos diabólica, sino a una sabiduría que proviene de lo alto. Porque usted sabe que alguien podría hablar con sabiduría, pero podría ser de este mundo. La palabra dice que la sabiduría que nosotros predicamos es una sabiduría de arriba. Si fuera de este mundo, el mundo la hubiera amado, pero al contrario, la despreció, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, hermano, cuando esta mujer está enseñando a sus hijos, cuando esta mujer habla con sabiduría, usted se acuerda que la sabiduría no se mide por lo que nosotros decimos. Amén. ¿Por qué se mide la sabiduría en nuestras vidas? No, por nuestra manera de actuar, mis amados hermanos. Eso quiere decir de que cuando ella está enseñando, definitivamente se refiere a que cuando la madre está enseñando a sus hijos, hermano, lo hace con su ejemplo. No lo está haciendo solo como alguien que tiene conocimiento exagerado, sino alguien que sabe aplicar el conocimiento que tiene. Y esto nosotros lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo, porque si algo aclamaban las multitudes de Jesús, hermano, era su sabiduría. La sabiduría es un bien precioso que creo que muchos de nosotros a veces lo tenemos en poco.
Pero la palabra nos muestra que la sabiduría es aún mejor que las piedras preciosas. Es mejor que el oro y que la plata, hermano amado, imagínese eso. De hecho, la gente cuando quería ver a Salomón, que era el rey más grande de toda la tierra, dice la palabra que iban para ver la sabiduría de Salomón. ¿Escuchó lo que le dije, no? ¿Para qué iban? Para ver la sabiduría de Salomón. Es decir, la sabiduría, hermano, se puede contemplar con los ojos. No es algo que solamente podamos escuchar. Nosotros a veces lo limitamos y decimos, qué sabiduría la que tiene ese hombre, qué sabiduría la que tiene esa mujer cuando habla. No, la sabiduría, hermano, se mide por cómo actuamos nosotros. Muchas veces podemos ver el conocimiento que tenían los escribas y fariseos, pero sabiduría en sí de lo alto no tenían, mis amados hermanos. En primer lugar, porque cuando ellos enseñaban, no lo hacían con una llenura de misericordia, como lo es la sabiduría de lo alto. No era de una manera pacífica, porque cuando ellos enseñaban, hermano, hasta creaban divisiones entre lo que eran judíos y gentiles. Pero cuando vemos a esta mujer que es similar a Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, hermano, Cantares capítulo 4 también, verso 11, dice así. Y si tiene su Biblia, le ruego que me acompañe porque hoy la vamos a afilar en el nombre de Jesús. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Cuando el Señor está elogiando a su amada, note que una de las cosas que más Él ensalza de ella es cómo de sus labios destila miel, mis amados hermanos. Ahora, ¿a qué se refiere la miel en la palabra? También cuando nosotros la vemos. La miel se refiere a lo que es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que el Señor le está diciendo es, tu lengua destila revelación. Y debajo de tu lengua, dice ahí también, miel y leche hay, hermano. Y cuando hablamos de la leche, estamos hablando de la doctrina también. Ahorita me va a entender por qué le estoy poniendo todas estas bases. Cuando hablaba de sabiduría acerca de Cristo, era casi separable de lo que es doctrina también. Cuando las personas veían a Jesús, aún se admiraban y decían, pero si nosotros lo conocemos a este es el hijo de José, es el hijo de María. Sus hermanos están con nosotros, sus hermanas también. ¿De dónde sacó esta sabiduría y de dónde esta enseñanza? Porque cuando los escribas veían a Jesús, hermano, decían, ellos se daban cuenta que Jesús no solo tenía conocimiento, sino que la sabiduría que él demostraba tenía acciones. Tanto que las multitudes lo empezaron a notar y dijeron, ¿qué doctrina es esta? ¿Y qué sabiduría? Porque ¿sabe qué es lo que decían? Porque él enseña con autoridad, no como nuestros escribas. Hermano, ¿y por qué Jesús podía enseñar con autoridad? Hermano, porque él comprobaba con su actuar todo lo que enseñaba. Amén. Ahora, cuando le voy poniendo estas bases, tómeme en cuenta que cuando digo que la iglesia que se levanta como madre es una que va a enseñar, hermano, antes de enseñar es una que vive la palabra del Señor. Porque si a usted alguien, hermano, que usted lo mira en la calle, le quiere enseñar la palabra del Señor, usted no se la va a recibir. Amén. ¿Sabe qué dicen allá afuera? Ay, sí, tal vez tiene razón, pero que me lo diga otro. Yo vos no te puedo recibir eso si vos no lo vivís. Hermano, y muchas veces, por eso le digo, como padres, ¿cómo podríamos exigirle muchas veces a nuestros hijos algo si nosotros no damos el ejemplo? Usted se da cuenta que muchos padres aún están con la cerveza ahí en su mano y dice, mi hijo, nunca vayas a tomar. Mi hijo, ni se te va a ocurrir fumar, hermano, pero no estamos enseñando con sabiduría, con nuestros actos, no estamos reproduciendo lo que el Señor nos llama a reproducir. El orden realmente para poder enseñar, mis amados hermanos, tiene que ser con nuestro vivir.
Esdras dice ahí en Esdras capítulo 7, verso 10, que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Y dice, él se dedicó a estudiarla, a practicarla y a enseñarla. Note que el orden es bien importante, hermano. ¿Cuántos quisieran enseñar la palabra del Señor aquí? Amén, eso es glorioso. ¿Sabe qué tenemos que hacer para realmente poder enseñar? Hermano, practicar primeramente. Porque si nosotros no practicamos lo que vamos a enseñar, hermano, no vamos a tener autoridad cuando nosotros enseñemos. No vamos a tener ese respaldo del Espíritu Santo cuando nosotros estemos compartiendo la palabra que vamos a impartir. De hecho, cuando usted ve en el libro de los Hechos, capítulo 13 y verso 12, ahorita voy a cambiar de verso, es que necesito ponerle mucho estas bases. Hechos capítulo 13, verso 12 dice, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado ¿de qué? Maravillado de la doctrina del Señor. Y ahí es cuando usted entiende, hermano, y lo hemos hablado con nuestros hermanos en los discipulados, la doctrina no es solo un montón de conocimiento, doctrina es una forma de vida. La doctrina es algo que se aprecia, hermano, no solo con el oído, sino con la vista. La palabra dice que el procónsul creyó cuando vio esa doctrina. Note que no estaba diciendo cuando oyó la doctrina que Pablo predicaba, cuando vio, hermano, porque cuando usted ve el contexto, dice que había alguien, un mago llamado Barjesús, que estaba, hermano, torciendo los caminos del Señor. Pablo, usted sabe que viene lleno del Espíritu Santo y le dice, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Queda ciego por un tiempo, hermano. Y en ese mismo instante dice la palabra que este mago quedó ciego. Ahí es cuando usted ve después en el verso 12 que dice, el procónsul cuando vio esto, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, cuando yo le digo esto, hermano, la iglesia tiene que levantarse como una madre dando el ejemplo para que los demás lo sigan. Es decir, modelando con su manera de vivir para que los demás cuando miren crean a la doctrina del Señor. Jueces 5:6 dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, ¿me ayuda a leer? Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Esto es impresionante, hermano. Porque, como le digo, la mujer virtuosa de la que hablamos es una que cuida cómo están los caminos de su casa. Y cuando usted ve esto, Débora, hermano amado, que no es casualidad, Débora significa abeja. Débora significa avispa o significa palabra. Eso quiere decir que tiene que ver o tiene todo que ver con la revelación del Espíritu Santo, hermano. Porque son las abejas las que producen esa miel. Pero viene Débora, hermano, y se levanta como una madre para que aquellos que se habían apartado por senderos torcidos volvieran a los caminos del Señor. Para que aquellos, hermanos, que habían abandonado los caminos volvieran al camino del Señor. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ¿de qué cree que vamos a hablar en esta preciosa noche, en lo poco que nos queda? La iglesia como madre, yo le he puesto este subtítulo, mire. Aquella que enseña. ¿Sabe? Créame que le quería poner con todo mi corazón aquella que forma discípulos, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra que a esto se refiere enseñar. Pero hermano, una madre es aquella que enseña a sus hijos. Definitivamente lo decíamos, cuando una mujer da luz, hermano, no da luz a sus hijos y los deja ahí, que diga, bueno, ya los di a luz, ya me topé con todos estos dolores, ahí miran ustedes cómo salen mis hijos. Hermano, no lo hace así. Una madre es aquella que, a diferencia de nosotros los padres, hermano, no está a cada momento con sus hijos para enseñarles el camino que deben de seguir.
¿Cuántas madres dicen amén a eso? Entonces, adelantemos un poquito para poder ver esto. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Le vuelvo a poner esto porque ahí entendemos por qué Débora se levanta como una madre, mis amados hermanos. Es una que produce miel, es una que hace que brote revelación, pero es una que tiene doctrina para poderle enseñar también a sus hijos. Cuando vemos a la luz de la palabra, nos acordamos de que el mandamiento, hermano, nos toca en parte a los padres, o la instrucción. Proverbios 6:20 dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones, ¿qué? La enseñanza de tu madre. Vuelvo a repetir, cuando se habla de mujer, estamos hablando también como iglesia en la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, a la iglesia no solo le toca predicarle a las personas que llegan ahí, la iglesia tiene que enseñar la palabra del Señor. Hermano, Jesús, a donde quiera que iba, no, la palabra no dice que solamente predicaba, la palabra dice que Jesús enseñaba y que también sanaba a los enfermos. La iglesia tiene que hacer esta tarea y tiene que enseñar, porque eso es lo que una madre hace, mis amados hermanos. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. En el verso que sigue dice: para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. Otras versiones: para librarte de la mujer ramera. Hermano, una iglesia que no recibe enseñanza es una iglesia que fácilmente la pueden desviar. Una iglesia que no es discipulada es una iglesia, hermano amado, que fácilmente puede ser engañada. Por eso usted se da cuenta que las multitudes muchas veces abandonaban al Señor. Muchos lo seguían solo por los milagros, muchos lo seguían por las señales, porque muchas veces les multiplicaba el pan. Pero Él tenía un grupo, mis amados hermanos, a los cuales les había abierto el entendimiento en lo íntimo. Yo no sé cuántos se acuerdan de que cuando nosotros predicamos el domingo, de que muchas veces estamos ciegos porque nuestro entendimiento está cerrado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. No muchos se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan de que cuando nosotros no damos fruto, hermano, estamos denotando que estamos ciegos? Ahora, ¿a qué se debe realmente que nosotros muchas veces no demos fruto? Hermano, que muchas veces no hemos avanzado a ser discípulos del Señor. Y ahorita se lo voy a comprobar con la palabra. Porque muchas veces cuando nosotros no avanzamos, mis amados, a ser enseñados por el Señor, hermano, nuestro entendimiento va a quedar velado. Yo quiero que me acompañe ahí a Isaías capítulo 8, verso 16 en su Biblia. Y le voy a poner unos versos más también. Isaías capítulo 8, verso 16. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Otras versiones dicen: ata el testimonio y sella la enseñanza entre mis discípulos. Fíjese que cuando vemos nosotros esa palabra ley, es la misma palabra que se utiliza aquí cuando habla de la madre, cuando habla de que la madre es la que enseña, porque esa enseñanza se refiere a la Torá. ¿Cuántos han oído hablar de esa palabra? Ahora, fíjese, hermano, que cuando nosotros oímos la enseñanza y hablamos de la Torá, a mí me llamó mucho la atención lo que decía un diccionario acerca de esto. Dice: se hace evidente que Torá es mucho más que ley o que una serie de reglas. Torá no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario.
el medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. O sea, note cómo realmente el pueblo de Israel, hermano, cuando recibió la Torá, ellos creían que eso era un montón de restricciones, como aún muchas personas creen que es el cristianismo. Amén. ¿Cuántos han oído que muchas veces cuando alguien habla de ser cristiano, no, es que esos tienen muchas reglas, ahí no se puede tomar, ahí solo una mujer puedo tener, así no me gusta? Hermano, no. Y creen que muchas veces es un montón de reglas, hermano, pero todo lo contrario. Es una guía, hermano. ¿Sabe qué? Es como aquello que nos va a ayudar para poder alcanzar la meta y el objetivo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál? El de poder llegar a ser como nuestro Maestro. El de poder llegar a ser como Cristo Jesús, mis amados hermanos. Yo no sé si usted tiene esa meta todavía. En su sentido más puro, Torá se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Hermano, si la iglesia no se levanta como madre y le enseña a sus hijos, los hijos no van a dar la talla que tienen que dar. Sin enseñanza no van a llegar muy lejos los hijos, mis amados hermanos. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos un poquito más por qué el Señor dijo esto. Mire, Mateo capítulo 12, verso 48. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 49. Y extendiendo su mano, ¿hacia quién? ¿Hacia quién, hermano? Hacia sus discípulos. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Santo Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, y ya se da cuenta por qué le quería realmente poner aquella que forma discípulos. Hermano, perdone, si nosotros no avanzamos a ser discípulos, estoy diciendo que entonces no vamos a poder ser esa iglesia como madre que los perdidos necesitan. Hermano, ¿quién va a poder enseñar sino aquellos que han sido enseñados? ¿Quién va a poder sellar la ley, hermano, entre aquellos nuevos discípulos, hermano, si antes no quiso ser como su maestro? Acompáñame entonces, y ahorita le voy a decir por qué muchas veces nuestro entendimiento está cegado, hermano. Es porque no hemos avanzado a ser discípulos. Pregúntele al que tiene a la par: ¿tú te has discipulado alguna vez en tu vida? Hermano, muchas veces no. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos hemos convertido en oyentes nada más del evangelio. Nos hemos convertido en creyentes nada más. Hermano Sony, pero ¿y usted por qué dice que discípulo? Es que eso fue lo que Jesús dijo: id y haced mis discípulos a todas las naciones. Hermano, no dijo id y hagan que todos me acepten, que todos sean mis oyentes, que todos crean en mí, aunque claro que lo lleva. Pero hermano, ¿sabe qué quiere Jesús? Que todos seamos discípulos de Él. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que todos tengamos el anhelo de llegar a ser como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 13, verso 10 dice: entonces acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, perdóneme, por eso yo le digo, cuando nosotros no avanzamos, hermano, no nos van a revelar los misterios del reino de los cielos. Cuando nosotros nos estancamos, hermano amado, como iglesia y no seguimos avanzando. Acabamos de ver un tema muy precioso que se llama amigo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema que vimos? Hermano, nos falta tanto por avanzar. Y muchas veces, le vuelvo a repetir, ni siquiera hemos metido
a mucha de la iglesia a querer ser discípulos. ¿Cuándo empezaba la gente a ser discípula de Cristo? Alguien que me ayude a decir eso. ¿Cuándo se empezaban a iniciar como discípulos? Ahí en la iglesia del principio, hermano. ¿Sabe con qué? Con el bautismo en agua. Hermano, hay muchos que llevan años y todavía no se han bautizado en agua. Ay, es que estoy esperando en el Señor que Él me confirme para ver si Él quiere que yo me bautice. Hermano, no hombre. Si desde que creíste te tienes que bautizar. No te preocupes que aquí no te vamos a poner a sacar cursos. Aquí el que cree puede bautizarse. Hermano, porque eso fue lo que Cristo enseñó. Vayan, prediquen el evangelio a todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Pregúntale al que tiene a la par, ¿ya te bautizaste? Porque a cualquiera que tiene, verso 12, Mateo 13, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, y póngale mucha atención a esto, hermano. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se acuerda que realmente los que estaban cegados no entendían la palabra, hermano? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque el corazón de este pueblo, y esta es la causa, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, perdón, si no entendemos, no nos podemos convertir al Señor. Y si no nos convertimos, no vienen tiempos de refrigerio. Por eso es que muchos dicen, Señor, pero ¿por qué desde que yo me metí a buscarte me lleva al río? Hermano, porque muchas veces no estamos dando fruto. Pero es porque no estamos entendiendo la palabra del Señor. ¿Y se acuerdan por qué decimos o medimos el entendimiento que tenemos de la palabra? Hermano, por el fruto que nosotros damos. Ahora, de ahí dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quiénes les estaba hablando, mis amados hermanos? A sus discípulos. Iglesia, de verdad, es importante que seas enseñada. La palabra dice que para eso están los 5 ministerios, para que no seamos como niños y para que no seamos movidos por todo viento de doctrina. Hermano, hoy se oye tanta cosa y lo peor es de que en las páginas de Facebook, hermano, ahí están un montón de cristianos muchas veces. Ay, sí, mira esto, lo que dicen, qué bonito, hermano, y no saben si están siendo engañados. ¿Sabe por qué? Porque nunca han sido enseñados. Qué silencio hay en esta iglesia, Padre. Y por eso, una de las mayores pruebas de que alguien era discípulo, hermano, lo vemos en Juan capítulo 15, verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermano, perdón, más claro, ni el agua. Si queremos dar fruto, hermano, tenemos que ser enseñados. Juan capítulo 13, verso 34, por eso quiero dejaros un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros de la misma manera que yo os he amado. Amaos también vosotros. Si os amáis los unos a los otros, el mundo tendrá la prueba de que verdaderamente sois mis discípulos. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes estaban ciegos también, como lo vimos el domingo? ¿Sabe quiénes? Los que no aman. ¿Y sabe quiénes demuestran que son discípulos? Hermano, los que aman. Yo le tengo que repetir, iglesia, es muy importante que seamos enseñados. Es muy importante que no nos quedemos, hermano, solo en la orilla.
Hay mucho. No te quedes nada más hasta los tobillos. No te quedes nada más hasta las rodillas en el río de Dios. No te quedes hasta los lomos. Sumérgete en el río del Espíritu Santo y ahí vas a encontrar verdadera libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hermano, y esto es lo que nos toca a nosotros como una iglesia, como una madre que se va a levantar. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, ayúdeme a leer por favor. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hermano, no dice predicándoles, ¿sabe cómo dice? Enseñándoles. Hermano, perdón, pero usted cuando salió de su colegio, cuando salió tal vez de la universidad, hermano, usted no solo fue a oír charlas. No, ¿sabe qué hicieron? Le enseñaron, mi amado hermano. Porque si no le enseñan, usted no puede producir lo que después esperan de usted. Y hermano, qué tarea más maravillosa la que le toca a las madres. Bendito sea Dios por las madres. Estoy hablando en este momento de las madres literales, hermano. Yo no sé por qué hay mujeres que a veces dicen, ay, es que aquí estoy sin hacer nada, cuidando a los hijos. Ay, santo Dios, es la mejor tarea que te puede tocar. Tienes que formar, tienes que engendrar en la palabra a esos príncipes, a esas princesas que te confiaron en tus manos. Hermano, y por eso le digo, es una tarea que de verdad por eso el Señor tuvo tanta misericordia y sabía que la única tal vez que era capaz era una madre para poder hacer esto. Hermano, usted como madre, perdón, hermana, usted quiere que su hijo bueno, hay que mire cómo sabe. Ay, hermana, no, yo le aseguro que usted le paga el mejor colegio. ¿Sabe por qué? Porque quiere que le enseñen bien. Quiere que el día de mañana su hijo no sea cualquier persona, sea alguien que destaque entre todos. Hermano, ¿y cómo quiere la iglesia que sean sus hijos allá afuera? Hermano, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces, y yo no sé cuántos se acuerdan de ese verso, pero dice la palabra que el hijo mimado, ¿vergüenza de quién es? De la madre. ¿Y sabe qué? Afuera, hermano, dice, ay no, esa iglesia, uy no, ¿cómo es? Porque, ¿sabe por qué lo dicen? Porque ven a los hijos a veces, hermano. Y, ay, esa madre, saber cómo está formando a sus hijos, desnaturalizada es. Hermano, una madre tiene que enseñarle a sus hijos. A la iglesia la llamaron a formar discípulos, no solo creyentes. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y mire cómo sella esta palabra. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Hermano, ¿se da cuenta cómo vamos a poder engendrar realmente en la palabra a las personas que quieren ser discípulos? Hermano, con nuestro ejemplo, no hay otra forma. Mire, usted le puede dar las mejores lecciones que usted quiera de oratoria a sus hijos, pero ellos van a hacer lo que usted es en esencia. Usted va a reproducir lo que es en ellos, no lo que usted les diga, hermano. Por eso vemos muchos casos de hijos aún. Y de veras yo con mi esposa le clamo al Señor que eso no sea así en nuestro hogar. Hermano, porque a veces hasta se oye un dicho tan feo afuera, hijo de pastor. Ah, no, aquí no lo conocen. ¿Sabe cómo dicen? Hijo de pastor, lo peor. Hermano, ¿y sabe por qué muchas veces se da eso? Porque muchas veces podemos estar viviendo una hipocresía aquí arriba. Porque muchas veces podemos estar predicando algo que no vivimos. Y por eso yo le repito, el orden es estudiar la palabra, practicarla y después enseñarla. Hermano, y perdóneme, yo no le vengo aquí a hablar con hipocresía, si no mi familia no estuviera aquí.
Serían los primeros que saldrían corriendo y dirían, ay no, ¿para qué voy a ir allá? Qué vergüenza. Hermano, ¿será que nosotros seríamos capaces de decirles a nuestra familia, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Hermano, muchas veces no tenemos la autoridad ni la solvencia moral para hacerlo. Y le repito, es porque muchas veces no nos estamos convirtiendo en discípulos. No nos estamos convirtiendo en personas que son hacedores de la palabra, sino muchas veces solo oidores del evangelio. Ay, Padre bendito, ¿qué hago con esto? Porque se me fue el tiempo. Bueno, voy a leer los versos rápido para dejárselos. Pero las mujeres se salvarán siendo madres si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. La otra versión dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Note, hermano, que en la misma línea, cuando el apóstol Pablo dice, yo los engendré en el evangelio, la palabra dice que la mujer se va a salvar cuando engendre a hijos, pero no dice que lo va a hacer solo con lo que dice. Dice, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean santos para el Señor? Guárdate en santidad. ¿Cuántos quieren que sus hijos, hermano, sea grande el bienestar de sus hijos? Hermano, sirva a Dios. Ese es el bienestar, esa es la recompensa para los siervos del Señor. Y saben, le digo más, ¿sabe cómo dicen otras versiones? Tus hijos serán mis discípulos. Esa es la herencia de los que me sirven. O sea que, ¿sabe qué? Hermano, cuando nosotros seamos siervos de Dios, de paquete, nuestros hijos van a ser discípulos del Señor. Eso quiere decir que van a querer llegar a ser como el maestro, hermano. Pero por eso le digo, muchas veces nosotros anhelamos ver a toda nuestra casa corriendo a los pies de Jesucristo, pero nosotros no corremos. Hermano, ¿sabe cómo dice la mujer del Cantar de los Cantares? Atráeme y en pos de ti correremos. No dice atráelos y después voy yo, Señor. Josué no dijo así. Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo voy a ir delante, yo voy a dar el ejemplo. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Hermano, así se puede engendrar hijos en la palabra del Señor. De otra manera, hermano, no lo vamos a poder hacer. Eso es lo que pasaba con los escribas y fariseos. Ellos engendraban hijos para esclavitud. Santo Dios. ¿Me acompañas, Dani? Porque se me fue el tiempo. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, ¿me ayuda a leer? Que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Hermano, perdóneme, por eso le repito. Mire, a mí, yo se lo voy a repetir una vez más. A mí no me preocupa tanto poner a alguien aquí que vaya a predicar algo. Lo que me preocupa es lo que va a impartir. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que pasaba con los escribas y fariseos. Aunque ellos hablaban muy bonito, hermano, impartían de lo que eran. ¿Y sabe qué eran? No eran hacedores de la palabra. Ellos decían, pero no vivían lo que predicaban. Hermano, eso es lo que a nosotros nos conviene, ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos quieren engendrar hijos, pero que sean libres, hermano? Tenemos que ser libres nosotros primero. Nadie va a poder liberar si antes no es libre. Vamos a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, amados. No podemos ir a inventar. ¿Cuántos dicen amén todavía? Aleluya. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser primicias, hermano?
Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, es decir, ya eran creyentes: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Hermano, pero ¿sabe a quién iba a conocer la verdad? Los discípulos. Iglesia, ¿cuál es el mensaje hoy? No te quedes solo como creyente, como pasó con estas personas de Juan 8:31. ¿Sabes por qué? Porque al ratito el Señor mismo les estaba diciendo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. No le estoy diciendo eso a usted, reprendo en el nombre de Jesús. Usted es hijo de la libre. A libertad fue llamado. Pero también fue llamado a enseñar, iglesia, no solo con lo que dice, sino con lo que usted vive en el Espíritu de Dios. Un siervo del Señor, póngase de pie, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Hermano, la enseñanza nos liberta. La enseñanza, la verdad nos hace libres. ¿Cuántos quieren ser enseñados por el Señor? Aleluya. Bendito Rey de Gloria. Por favor, Señor, yo hoy te estoy rogando, papito, que nunca se pierda la visión que tú llamaste, Señor, a la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones. Padre, en el nombre de Cristo, te rogamos que ese Maestro de maestros, ese Santo Espíritu que iba a enseñarnos todas las cosas, Señor, venga con poder sobre nosotros. Que pueda enseñarnos la verdad, esa verdad que nos hará libres. Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero rogar que tú pongas un despertar en tu iglesia, Señor, para avanzar, para no quedarse estancado, Señor, sino para seguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. A buscar la perfección en ti, Señor, la cual aprenderemos, Señor, queriendo ser como nuestro Maestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, de que tú despiertes, Señor, ese querer, ese hacer en cada uno de los que están aquí. Señor, que así como dice tu palabra, estos hijos que son de esta casa sean enseñados por ti y grande sea el bienestar de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que tú abras sus oídos, Señor, que les quites todo velo, Espíritu Santo, para que cuando ellos vean realmente puedan percibir, para que cuando oigan puedan entender con su corazón, Señor, puedan convertirse y así recibir tiempos de refrigerio. En el nombre poderoso de Jesús, que puedan ser prosperados por tu bendita palabra, Señor. Que esa verdad nos haga libres, que esa verdad nos transforme, que esa verdad cambie nuestras vidas, Señor. Enséñame tu camino, Oh, en el nombre de Señor, Jesús. y andaré tu luz.
Quiero orar por aquellos que realmente les ha costado mucho entender la palabra, mis amados hermanos. De verdad quiero orar para que el Señor les abra los ojos de su entendimiento en esta preciosa noche, para que les muestre misterios del reino, así como lo hizo con sus discípulos. En el nombre de Jesús, de verdad le ruego que tenga libertad. Usted que ya no quiere quedarse tal vez como un creyente nada más, sino que quiere ser como su maestro, que quiere actuar como Él actuó. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Padre, yo bendigo a tu hija. Señor, te estoy rogando que así como lo hiciste con Daniel, Señor, lo hagas con ella. Que le des mayor sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo. Sabiduría que procede de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, abre los ojos de su entendimiento, Espíritu Santo. Mira la humildad de su corazón para estar acá. En el nombre de Cristo, que sean abiertos tus ojos. Los ojos de tu mente y los ojos de tu corazón hoy en el nombre de Jesús. Para que des un fruto abundante. Para que des gloria al Padre con ese fruto. Padre, en el nombre de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Yo sé que tú le has dado revelación, Señor, pero hoy te ruego que le des mucho más. Padre, dale cosas que ojo no vio. Dale cosas que oído no oyó. Señor, que desciendan a su corazón de lo alto cosas que no han subido a corazón de hombre, Señor. Porque esas están preparadas para los que te aman. En el nombre de Jesús, Señor, que de hoy en adelante, Señor, cuando Él vea tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu le muestre lo que nadie más podría mostrar, Señor. Revelación no de carne y sangre, sino revelación que proviene de lo alto, del corazón del Padre. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tu pueblo y te ruego, te suplico que podamos ser realmente tus discípulos, Señor. Que podamos amar para dar prueba de que lo somos y que podamos dar fruto, Señor, abundante, para que nuestro fruto testifique de que realmente somos tus discípulos. Bendigo a tu pueblo, Señor. Sello esta ley entre los discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Guíalos, Padre, y que nunca se aparten del camino, sino que siempre permanezcan en la verdad y permanezcan en tu palabra. La iglesia dice amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Pido perdón porque hemos terminado a las -4, pero todavía nos da tiempo de salir volando. Que el Señor le bendiga. Qué alegre de verdad tenerles por acá. Espero que no sea la primera ni la última. ¿Sí? Espero se hayan gozado y siempre les esperamos acá con los brazos abiertos. ¿Hoy? Son muy amados todos para nosotros. Y terminamos este servicio con un aplauso al Rey de la Gloria. Amén. Que el Señor les bendiga.